Gracias, buenos días. Un placer unirme a ustedes, un placer conocerlos. Mi nombre es Nora Leticia Martínez Fernández, soy abogada, en especial penalista. Me encanta el derecho. He sido Ministerio Público. Su plática es muy interesante, pero déjenme decirles que ustedes están adelantadísimos en cuanto a procuración de justicia. Nosotros estamos verdaderamente en pañales, estamos empezando. Actualmente yo estoy viviendo en la ciudad de Puebla, es un estado que pertenece a la República Mexicana. Aquí en mi estado está estrenándose el sistema adversarial penal de juicios orales. Entonces, como ustedes podrán imaginarse, todo esto para nosotros es muy novedoso. Para mí es súper interesante, me apasiona el derecho penal. He estado trabajando como Ministerio Público, lo que actualmente es ser fiscal para ustedes en el sistema adversarial. Sin embargo, por lo que escucho, ustedes ya tienen mucha experiencia. Nosotros aquí, por ejemplo, en la parte policial, yo nunca he sido policía, pero tengo contacto con policías y militares por el trabajo, por y ese tipo de cuestiones. Aquí la policía está muy desvalorizada, o sea, no le dan ni el valor ni tiene el respeto que la policía se merece, porque bueno, es una parte muy importante para reglamentar el actuar de las personas, para ayudar a la paz social. Entonces, aquí está muy desvirtuado el ser policía, no le dan el valor, ni tiene las armas suficientes, digámoslo así, para desenvolverse socialmente. Aquí está súper penadísimo ponerle al imputado, ponerle las esposas. En cuanto a armamento, tienen armas pues ya muy... no, al contrario, casi muy rudimentarias. Entonces, eso ha sido es un problema para la policía. Fíjense que yo estuve trabajando en la Secretaría de Gobernación, me mandan a mí como presidenta de la mesa de una mesa receptora de votación cuando se iba a elegir presidentes auxiliares. Ustedes saben, o bueno, no sé si estilen utilizar este nombramiento para una persona que es un presidente, pero de una comunidad muy pequeña, como de 200 habitantes, 100 habitantes. O sea, para nosotros eso es un presidente auxiliar. Fíjense que me mandaron de presidenta de votación y ya me andaban linchando, O sea, la ciudadanía se aventó con palos, con bebés en brazos. La policía únicamente tenía sus escudos para combatir la agresión de las personas, pero las personas ya estaban en una psicosis total. Apedrearon las patrullas en las que nosotros íbamos, porque a mí me tuvieron que sacar del pueblito. Es un pueblito muy chiquito, un municipio muy pequeño que se llama Canoa, aquí en México, en Puebla, y mi vida peligró tremendamente. O sea, son personas que te agarran, te golpean, no te secuestran, o sea, te privan de la libertad, pero hacen todo lo posible por matarte, si los policías no hacen algo para defenderte. Entonces, el policía no tiene ningún valor, no tiene ningún arma. Ahorita con la introducción del nuevo sistema penal adversarial, el policía es el encargado
de elaborar la cadena de custodia. Ustedes sí saben, supongo, perfectamente qué es la cadena de custodia, ¿verdad? Aquí en México no. Aquí en México... Perdón. Perdón, se metieron las mascotas de mis hijas. Aquí en México, es extra. Aquí en México los policías no saben cómo elaborar todavía la cadena de custodia. Tenemos un mes con la introducción del nuevo sistema adversarial. Entonces, pues sí, imagínense, es un problema y es un temor para el policía la elaboración de cadena de custodia porque les van a fincar responsabilidades. Además, en cuanto a sueldos, los sueldos no son muy buenos. Y bueno, estamos hablando que si a ellos no se les da el valor que deben de tener como policías, como personas que se dedican a la impartición de justicia, a cuidar la paz social, y con un trabajo tan demeritado, imagínense, es muy difícil, muy difícil. Además, aunado a ello, hay pocos elementos, entonces sí, estamos así como que en un problema muy grave aquí en México. ¿Cómo ven, compañeros y amigos? Muy bien, muy bien. Parecía que los perros te estaban asesorando, ¿eh? Así es, son las mascotas de mis hijas. No pasa nada, no hay problema. Escúchame. Amamos a los animales, entonces es una herencia extra que les estoy dejando. No hay ningún inconveniente. Escúchame, perfecto. Sí. Bienvenida acá con todos nosotros. Estamos calentando motores recién y ya se han tocado temas bastante buenos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, les comunico a todos que yo quité mi cámara web para que ahora cuando vuelva el teniente coronel Alex, porque tuvo que salir para arreglar algo del ordenador, porque existen los problemas técnicos, ¿no? Entonces, tenga lugar, porque me dijo Nora que cuando quería entrar ella, porque ella nos está escuchando hace rato, no podía entrar porque decían que ya están todas las cámaras ocupadas. Quiere decir que hay para 6. Entonces yo los veo, ahí se agregó Alexander. Si yo en algún momento tengo que entrar, no pasa nada. Pero yo de acá no necesito entrar. Yo de acá los veo a todos y ya con eso es suficiente. Porque si no van a preguntar a dónde se fue Ernesto, que no está mal la cámara. No, estoy súper bien y bueno, continuamos. Ahora voy a ver, te cortamos la voz. Sí, a Nora le vamos a cortar la voz mientras que vamos a hablar con otro. Muy bien, entonces, al doctor Brea también, lo vamos a dejar ahí afuera. Y ahora vamos a pasar a... ¿Ya estás preparado, Alex? Un momentito, ¿dónde estás, Alex? Acá. Ahí está. Ahí te activé. Ya estoy. Perfecto. Muy bien, Alex. ¿Has escuchado o te perdiste mucho? No, me perdí unos 10 minutos, pero ya las introducciones. ¿Puedo iniciar ya con la intervención? Sí. Claro. Bueno. Quisiera iniciar precisamente con una de las frases que decía el Papa Juan Pablo II en una encíclica en el año de 1995 en el Evangelio de la Vida, que era precisamente la definición de esa legítima defensa, que era el derecho a la vida y la obligación de preservarla. Dentro de la función policial, una de las responsabilidades que tienen los cuerpos de policía es preservar precisamente la vida, libertad, integridad y dignidad del ciudadano. Por esta razón, pues, la Policía Nacional de Colombia, mirando objetivamente desde la parte política, jurídica y estratégica, comenzamos a trabajar de una forma mancomunada con las diferentes instituciones, respetando precisamente esa división tripartita del Estado,
pero que efectivamente es necesaria la comunicación y el conocimiento de los mismos procedimientos de policía. Esto nos llevó precisamente a, en materia doctrinal también, a generar una serie de documentos, los cuales encontramos como transparencia, eficiencia y buen uso de la fuerza, que iba versus a los enemigos de los cuerpos de policía, que es precisamente la corrupción, la insolidaridad y la violencia policial. A partir de ahí, pues obviamente estos instrumentos doctrinales alineados con los instrumentos internacionales de Naciones Unidas frente al tema de uso de la fuerza, y es fundamental allí porque de esta manera es que se logra objetivamente tener una visión también hacia futuro. Yo hacía parte del equipo de defensa del Estado ante los organismos internacionales, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos e igualmente ante el Consejo de Naciones Unidas, y allí se preguntaba precisamente esos avances, ¿no? Entonces, en materia de uso de la fuerza tenemos dos escenarios. Uno, el procedimiento policial normal que ustedes lo han vivido, digamos, como parte de cuerpos de policía de sus países, y a nivel de los doctrinantes y juristas que nos acompañan hoy, pues también tienen conocimiento de algunos de estos, pero en Colombia pues obviamente tenemos unas dinámicas también diferentes gracias a un proceso también que se está haciendo político, en el cual ya estamos entrando en unos procesos de negociación para alcanzar la paz. Faltan otros actores dentro de esta situación, y allí pues obviamente también generaba ese uso de la fuerza policial, pero ya en otras circunstancias, ¿no? Ya en el tema de el derecho internacional humanitario, y entonces ya comenzábamos a otro nivel. En lo que tiene que, o lo que estamos nosotros en este momento proyectando es la protesta social. Esta protesta social que se está generando precisamente por los diferentes inconformismos que tiene la comunidad, y que pues también genera esa reacción por parte del Estado. Entonces buscamos nosotros que a través de un componente muy importante, que es el de la gobernabilidad de la seguridad, esta gobernabilidad que obviamente le corresponde a alcaldes, gobernadores y al mismo presidente de la República, para que obviamente se desarrolle toda esa política y comiencen a entender también que el Estado tiene una responsabilidad de garantizar unos derechos y libertades, y que la fuerza legítima del Estado, entiéndase bien, esa fuerza legítima del Estado sea bien utilizada de acuerdo a todos esos parámetros institucionales, internacionales y normativos que existen, y no violencia, porque aquí ya se tiene claro qué es violencia policial versus lo que es uso de la fuerza policial en el aspecto de las TNT, que se ha trabajado a través de los manuales. De pronto conocerán el manual de Servir y Proteger, que ha sacado o recopilado lo que es la Cruz Roja Internacional, quienes son también nosotros unos participantes de nuestro desarrollo y crecimiento permanente en ese punto que es la capacitación, el entrenamiento y reentrenamiento de nuestros hombres. Y pues obviamente con esa perspectiva, hoy en día ya se está creando la Escuela Internacional de Uso de la Fuerza para la Paz, que pues obviamente tiene ese componente, ¿no? Las policías están es para generar ese tema de la paz, la convivencia, derechos y libertades, garantizar a través Entonces, ese desarrollo que ha tenido la institución, nos dimos cuenta que no es solo la posición institucional, el marco normativo, digamos, las características que debe tener la legítima defensa para ser aplicada, ¿no?, ante un derecho propio o ajeno, defenderlo, evitar una agresión inminente, o efectivamente en materia policial evitar un delito. Aquí va mucho más allá, porque de determinaciones tanto políticas
como estratégicas implican también que toda la sociedad comprenda cuál es el papel de la institución. Les comento un caso particular, el tema de aquí el SMART, son unos equipos móviles antidisturbios que la misma opinión políticamente están siendo muy atacados porque los tienen como agresores de la protesta social, que la protesta social pues obviamente hace parte de ese derecho fundamental a la participación de la democracia, pero lo que tampoco se ha entendido que es que esta protesta social a nivel internacional se ve es la protesta pacífica más no violenta, y lo que encontramos nosotros es una reacción violenta precisamente de algunos ajenos, digamos, a esa protesta social y que buscan precisamente generar unos inconvenientes. Entonces la experiencia que nosotros hemos adquirido es que tenemos que volver a nuestros orígenes. El origen de la policía es precisamente preventivo. ¿Para qué? Prevenir todos esos delitos y contravenciones que afectan efectivamente la vida, libertad, dignidad del ciudadano, y por ello se ha trabajado con la anticipación de la protesta. Esa anticipación de la protesta pues tiene un componente político y también el cumplimiento de un marco jurídico, porque los estados están obligados precisamente a generar unos espacios en los cuales se busque esa garantía de derechos y esa satisfacción de esas necesidades básicas que tienen nuestros ciudadanos, como acceso a la educación, el tema de alimentación, transporte, bueno, en fin. De ahí, pues, se ha alcanzado precisamente esos componentes tanto político, jurídico y estratégico, lo decía en mi intervención, respetando cada una de las jurisdicciones, pero también desarrollando ese aspecto en ese sentido. Ahora, al interior de la institución, ¿qué se hace cuando tenemos una intervención policial donde hace uso de la fuerza legítima del Estado? En esto puede ser con armas de letalidad reducida o en aspectos del arma de fuego, digamos, 3 investigaciones. Una investigación disciplinaria para verificar si se cumplieron precisamente los protocolos establecidos por la institución. Para eso existe dentro de la institución una inspección general que desarrolla precisamente toda la política de transparencia, eficiencia y buen uso de la fuerza, entendido desde lucha contra la corrupción, lucha contra la impunidad y en fin. Eso nos permite a nosotros saber si se presentaron o no se presentaron fallas en el procedimiento, si el procedimiento estuvo ajustado a derecho, si el procedimiento tuvo en cuenta las 3 principios del uso de la fuerza, que es la legitimidad, si fue en cumplimiento efectivamente de un deber legal. La necesidad, pues obviamente esa necesidad de defender un derecho propio o ajeno, de evitar una agresión inminente o de evitar precisamente un delito. Y ese tercero de la proporcionalidad, lo hablaban ustedes en sus intervenciones, la patada de más, el golpe de más, me hiciste correr, entonces toma para qué. Aprenda que cuando la autoridad lo requiere, entonces debes hacer caso a esas órdenes, y entonces va con ese impulso mucho más, digamos, de visceral que profesional, y pues es cuando hay esos excesos, y esos excesos pues obviamente se investigan. En materia de violación de derechos humanos, la policía no investiga esos casos, sino que obviamente es una procuraduría, la Procuraduría General de la Nación, que es el ente encargado de toda la parte, el juez disciplinario, quien busca efectivamente que la función policial, la función en general pública, no sea afectada. Fuera de eso hay una parte fundamental también, que es la justicia penal militar. Contrario a muchas de las policías en el mundo, nosotros tenemos un fuero especial, y ese fuero especial es que nos investiga nuestra, digamos, propia justicia, la justicia penal militar, pero
En asuntos de derechos humanos tampoco ellos tienen la competencia, y es allí donde entra la justicia ordinaria y con jueces especializados investigan esos casos. Entonces tenemos, como les decía, la parte del proceso disciplinario, el proceso penal, ya sea penal militar o penal ordinario. Tenemos un proceso también administrativo. Ese proceso administrativo busca efectivamente cuál fue, digamos, el daño antijurídico que se puede haber presentado también en la intervención policial. ¿Esto para qué? Pues obviamente para las demandas que se presentan contra el Estado por la ocasión de ese incidente trágico, y que pues por lo general no queremos nunca que en los procedimientos se presenten homicidios ni lesiones, pero en circunstancias de modo, tiempo y lugar y de contextos, pues entonces nosotros tenemos una reacción, y esa reacción pues trae unas consecuencias, pero hay una justificación muchas veces de la intervención policial. Entonces, desde allí, esos componentes, esa integralidad, no solo quedamos allí, sino a través de toda una estrategia que se tiene en materia de derechos humanos. En estos momentos hemos cumplido, son 22 años de la Oficina de Derechos Humanos, que trabajan un aspecto preventivo. Ese aspecto preventivo es que obviamente con organizaciones, el Ministerio Público, como son aquí las personerías, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, inclusive hay un acompañamiento en casos muy específicos y muy trascendentales, que obviamente aquí en materia trascendental, no queriendo decir que cualquier o una muerte no sea trascendental, pero aquellos que llegan efectivamente a tener un impacto nacional e internacional, pues obviamente tiene una verificación especial. Esto quiere decir que a través de la Oficina de Naciones Unidas, que hace parte, digamos, de aquí, un acuerdo entre el gobierno, entonces esta oficina también nos ayuda a lo que es un monitoreo conjunto. Ese monitoreo conjunto nos permite específicamente también dar a conocer qué fue lo que realmente pasó y la intervención que se hizo, y eso nos ha servido precisamente para que en materia de derechos humanos hayamos tenido muy buena calificación los últimos 3 años, precisamente por esa apertura, porque lo importante es que ese acceso a la justicia, que es uno de los fundamentos que busca la comunidad, pues también llegue, se verifique, y pues obviamente también de esta forma respaldar los procedimientos de policía, porque a aquellos que están muy bien, pues se les resalta y se les dice cuáles fueron las circunstancias, y frente a la violencia, pues obviamente hay una reacción del Estado para mantenimiento de unas condiciones necesarias para la convivencia y la paz. Y lo que tiene que ver ya en materia de esa misma regulación que nosotros tenemos, pues la apertura de nosotros es total, y por eso, pues obviamente estamos día a día también generando con un centro de doctrina que tiene nuestra institución, de pensamiento. Entonces unos tanques de pensamiento, allí se analizan las circunstancias, se están evaluando y se está actualizando con una compilación jurisprudencial y con los diferentes elementos que se recogen de las lecciones aprendidas, y se va actualizando lo que es la doctrina institucional para el entrenamiento y reentrenamiento de nuestros hombres, y que pues obviamente se esté fortaleciendo permanentemente lo que son la aplicación de los principios básicos de uso de la fuerza para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que pues a través de estos mismos instrumentos, nosotros incorporándolos a nuestra doctrina institucional, pues logramos también esa garantía. Primero, la garantía del ciudadano que la institución policial no va a abusar de
de sus deberes constitucionales y también, pues obviamente, la garantía a nuestros hombres de que en procedimientos limpios, en los cuales está establecido su legitimidad en cumplimiento de ese deber legal, pues obviamente tiene un respaldo. Y para terminar, yo creo que es importante también saber que al interior del gobierno del Estado colombiano existe un fondo de cuenta precisamente donde el Estado mismo defiende con abogados a los miembros de la institución que en servicio, con ocasión del mismo y en desarrollo del mismo, pues tenga un respaldo jurídico. Esto no admite efectivamente cualquier situación que esté involucrada con violencia, ni con delitos, ni con contravenciones, sino que aquello que en cumplimiento de su deber legal, pues obviamente se puede estar presentando una situación especial y trágica como es la muerte de una persona en un procedimiento policial o lesión.